Hoy les voy a compartir nuestro tema número 13 de la serie Riquezas, Tesoros y Dinero. Y este tema lo he titulado Estructuras de riquezas y estructuras de pobreza. Siempre vemos en la Biblia, vemos en los comentarios y en los registros de los apóstoles, pero también del doctor Lucas, que fue un investigador de todas las obras del Señor Jesucristo y de la iglesia del primer siglo, se dedicaron a registrar los hechos, los acontecimientos, las palabras y los diseños. Pero dentro de esto también nosotros encontramos que ellos dejaron registro de la voluntad del Señor de acuerdo a estos diseños. Y es imposible que la vida de una persona pueda desarrollarse si no está basada en un diseño. Es imposible que la vida de una persona pueda encontrar propósito, sabor, color, si no está basada en un diseño. Por eso todos nosotros siempre estamos buscando la manera de poder adherirnos a algún diseño, porque eso le da sentido a nuestra vida. El poder seguir algunos patrones, el poder seguir algunas normas, el poder seguir algunas reglas, eso nos ayuda a no perder el rumbo. Claro, el problema para nosotros muchas veces es que tenemos nuestras propias reglas, nuestros propios diseños, y eso nos hace seguir un rumbo que finalmente nos produce tristeza y desilusión. De modo que la vida de muchas personas está edificada sobre estructuras de diferentes naturalezas. Hay personas que han edificado sus vidas con estructuras espirituales, con estructuras físicas, otros con estructuras de Dios, otros con estructuras diabólicas, otros con estructuras humanas, otros con estructuras religiosas. En fin, hay estructuras idolátricas que representan pecados de inmoralidad delante de nuestro Señor Jesucristo. Las estructuras idolátricas son aquellas que se fortalecen a través de la fornicación y a través del adulterio espiritual. Toda idolatría va a provocar un estado de inmoralidad delante del Señor. Toda idolatría. Porque Dios es el único Señor fiel, declarado y autodecretado para la iglesia. Y cuando la iglesia no entiende qué es lo que Dios está esperando de ella, la iglesia se desvía, se tergiversa, y cada vez que la iglesia se desvía, la iglesia es infiel. Y cuando la iglesia es infiel por hacer lo que le place o lo que quiere, Dios cataloga eso como un acto de idolatría. Y esa idolatría es catalogada nada más y nada menos que como un hecho de fornicación y adulterio espiritual. En otras palabras, Dios se siente defraudado. Dios se siente traicionado. El ejemplo lo tenemos en el pueblo de Israel, que cuando Dios los sacó de Egipto, aunque ellos dejaron el lugar físico o geográfico, ellos llevaban a Egipto adentro de sí. No estaban en la tierra físicamente, pero espiritualmente sí, moralmente, emocionalmente sí. En otras palabras, Dios les cambió el lugar, pero ellos no quisieron que Dios les cambiara la vida, ni el corazón, ni la mente. Y esto hizo que al primer momento que Moisés se ausentara para ir a la montaña a recibir las instrucciones de Dios, ellos sacaran lo que estaba dentro de ellos. Toda la idolatría que estaba metida hasta los tuétanos en ellos, la sacaron en ese momento. Recogieron todo el oro que consiguieron y se hicieron un ídolo. No lo hicieron porque se le ocurrió a alguien, lo hicieron porque lo tenían adentro, porque sintieron que lo necesitaban, era parte de sí. Esto pasa también en los pueblos latinoamericanos. La idolatría mora adentro de la gente. Y aunque mucha de esa gente, incluyéndonos, dejamos los ídolos, a pesar de que dejamos las imágenes y quebramos las estructuras de esos ídolos que adorábamos, la idolatría continuó como un fundamento esencial en la vida de muchos creyentes que hoy están en la iglesia del Señor. Por eso muchos se hacen ídolos de los apóstoles, de los profetas, de los maestros, de los evangelistas, de los pastores. Porque tengo un modelo,
adentro de mí que me está pidiendo que lo satisfaga. Algo dentro de mí no ha cambiado, algo dentro de mí no lo he dejado que Dios lo quite. Y ese diseño errado que tengo dentro de mí me está diciendo, vamos, necesitas a alguien o algo con lo que pueda satisfacer esta necesidad emocional y espiritual que tienes. Entonces la gente viene a la iglesia, pero usted los ve luego que se hacen ídolos de los cantantes y de los músicos que adoran al Señor. Hay algunos otros que tienen otro tipo de actitudes mucho más preocupantes. Gente que quiere tocar o tocarnos, a mí me ha pasado, esperando que algún milagrito ocurra, que algo suceda. Y qué bueno es cuando Dios permite que nuestros errores y nuestra humanidad se ponga de relieve, para que la gente se convenza que no somos lo que ellos a veces piensan. Y peor aún, los otros que alimentan eso en la vida de la gente ignorante y sensible a la manipulación. Peor todavía. Son objeto de juicio y de condenación. Así que están también las otras situaciones que se dan en la familia. Los padres o los esposos que se idolatran, los padres que idolatran a los hijos que idolatran a los padres, las personas que idolatran cosas, casas, carros, dinero, trabajos, etcétera, etcétera. Esto nos habla de estructuras fortísimas de adulterio espiritual y, como les dije la semana pasada, el domingo pasado, esto es inmundicia que trae pobreza. Yo le quiero preguntar, ¿conoce usted personas que se han vuelto a Dios y tienen grandes deseos de adorarle, pero que tienen en sus mentes un molde de idolatría que les hace mirar al Señor Jesucristo como si fuese un ídolo que ellos adoraron en su vida pasada? Todos nosotros nos mostraron a un Cristo en una cruz. Ahí, muerto, con ojos que no veía, con oídos que no oía, con boca que no hablaba, con olfato o con nariz que no percibía, con oídos que no oía y con manos y pies que no movía. Ese fue el Cristo que nos presentaron. Y cuando venimos al Señor, por alguna razón, cuando lo adoramos, ese es el molde que la gente tiene. Y cuando lo está adorando, por eso es que algunos piensan y le dan tan poco valor a lo que es la adoración, la exaltación y la alabanza al Señor, porque creen que es lo mismo que ya ellos estaban haciendo antes de venir al Señor Jesucristo. Cuando usted tiene un encuentro personal con el Rey y está en un momento de adoración y de alabanza, no es posible la actitud de indiferencia. No es posible, por la naturaleza del momento mismo, que Él lo invade y se hace sentir. Por eso las personas a veces se compungen al sentir tanto amor y lloran sin que nadie les haya dicho nada ni que nadie les haya tocado. Pero usted también mira a otros indiferentes que no entienden. Recuerdo una vez un cantante, predicador, ministro del Señor, adorador. Él decía, hay tanta gente así en la iglesia que uno está cantando, son pocos los que adoran realmente. Y le decía, cuando yo estoy así, yo siempre trato de no abrir mis ojos, porque me da tanta tristeza ver que tanta gente se pierda el momento en el que todos juntos podemos hacer subir un olor fragante al Señor. Así que tal vez esto le pasa a alguno de ustedes que quiere tratar al Señor Jesucristo como un ídolo. Dile al que está a tu lado, no trates al altísimo Señor Jesucristo como un ídolo. No trates al altísimo Señor Jesucristo como un ídolo. ¿Cómo trata la gente a los ídolos? Préstame un lápiz, hijo. ¿Cómo trata la gente a los ídolos? Lo agarran, se lo meten al bolsillo, se lo meten en el pantalón, lo meten en un bolso, lo meten en la cartera, se lo llevan, lo traen, lo ponen en un lugar alto, le encienden velas, le traen flores, le traen ramas, le traen frutas, legumbres, hortalizas, se lo prestan. Me ha hecho muchos favores, te lo presto, tenlo una semana. ¿Cómo trata la gente a los ídolos?
¿Cuál es su relación con los ídolos? Los mueven y todo lo que hacen, le dicen al ídolo que les dé todo lo que ellos piden. No importa si son unos vagos, si son unos maleantes, si son unos delincuentes, violadores, si son unos murmuradores, chismosos, pichirres, egoístas o lo que sea. No importa, porque la gente trata al ídolo de esa manera. Y creen que cuando vienen al Señor, ese molde es tan fuerte, creen que pueden venir al Señor con las mismas formas de conducta y comportamiento. Creen que pueden venir al Señor y tratarlo igual y decir, bueno, Señor, aquí estoy, aquí estás, te llevo para acá, te muevo para acá, te pongo donde yo quiera, te doy lo que yo quiera, vivo como me da la gana y de todas maneras respóndeme. Y Dios dice, hey, un momento, te estás equivocando de personaje. Yo no soy el ídolo que tú adorabas. Yo soy el Altísimo Señor de señores. Entonces debemos tener mucho cuidado con esto, porque hay personas que a veces piensan que porque dan algo en la iglesia o al Señor o porque son fieles en sus diezmos, ofrendas, primicias, pueden decirle al Señor, tienes que responderme lo que te estoy pidiendo. Mientras tanto, yo cumplo con esto, pero mi vida la controlo yo. Y Dios dice, no es así. Eso nunca va a pasar. Tu vida no la controlas tú. El Señor Jesucristo dejó claro esto. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciar al otro, será fiel con uno y defraudará al otro. En sí, nosotros no podemos decir, te sirvo a ti, Señor, pero a la vez estar sirviéndonos a nosotros mismos. Eso no ocurre. Hay dos poderes que están latentes en toda dimensión de la creación: el poder del Señor y el poder de Satanás. Y el que no está sirviendo al Señor abnegadamente es objeto del control y el dominio de Satanás. Y Satanás hace con esa persona un papelito, lo que quiere hacer. Así que vemos esto tan particular en muchos creyentes, pero hay algo puntual. Por eso el Señor dijo, por su fruto los conocerán. Por su fruto. Este es el fruto más distintivo, el amor a Dios. Los que aman al Señor guardan sus mandamientos. Sea del color que sea, donde sea, cuando sea, con la gente que sea, en el lugar que sea. Es que estoy trabajando en un lugar que hay mucha influencia y es muy corrupto. No, los que aman al Señor guardan sus mandamientos. Es que usted no me entiende, yo tengo este problema. No. Los que aman al Señor guardan sus mandamientos. Es que me da cosa porque si le digo esto a la persona, no. Los que aman al Señor guardan sus mandamientos. Y si tú no guardas los mandamientos del Señor, tú no amas al Señor, no importa lo que digas, ya quedaste en evidencia. Los que aman al Señor guardan sus mandamientos. Los que aman al Señor le temen porque lo conocen y saben lo que es capaz de hacer. Los que aman al Señor son los que le honran, porque saben lo que reciben. Hay retribución de honra cuando se honra al Señor. Los que aman al Señor tienen respuestas del Señor. El Señor le responde a aquellos que le aman. El Señor le responde a los que viven justamente delante de Él. Pero Dios no está comprometido a responderle al que quiere vivir a sus anchas como le provoca, y mucho menos Dios está comprometido a prosperar a una persona que no quiere vivir la vida en los términos que Él la diseñó. Dios no está comprometido con eso. Dios es soberano, lo cantamos hace un momento. Soberano, qué soberano. Rey de reyes, Señor de señores, recibe la gloria. Cuando tú lo miras y dices, wow, Dios es soberano. ¿Qué puedo hacer yo para que Dios no sea soberano en un momento solo por complacerme a mí? No, Dios es soberano, y menos si yo estoy pretendiendo que Él haga algo injusto solo para complacerme a mí. ¿Me están siguiendo? Así que muchos han venido al Señor y aún viven dependiendo de un ídolo. Hazte esta pregunta: ¿estoy yo dependiendo de algún ídolo? Es decir, tu ídolo puede ser tu propio ego, tu arrogancia de creer que puedes manejar tu vida mejor que como Dios quiere que lo hagas. Tu ídolo puede ser tu trabajo. No puedes vivir sin él. Sientes que te mueres sin él. Se te va el aliento si no lo tienes. Un día Dios te va a probar
que puedes vivir solamente con Él, con el Señor. Tal vez tu ídolo sea tus estudios, una relación viciada, corrupta. Pero aquí hay personas que tienen ídolos. Así que no viven tratando de agradar a Dios, sino tratando de agradar al ídolo. Y Dios está muy molesto por eso. Todo eso es una estructura que siempre produce pobreza. Es una cosa difícil a veces de entender cómo una persona tiene la capacidad de producir, pero luego todo se desvanece. Tiene oportunidades para tener éxito y lograr muchas cosas, pero no resulta. Dile al que está a tu lado: las estructuras en las que moramos son las estructuras que determinan nuestra prosperidad o nuestro fracaso, nuestra riqueza o nuestra pobreza. Bueno, eso está bien lo que usted hizo, pero a ver si hoy me ayuda. Yo quiero que usted haga esto. Que mire la persona que está al lado. Las estructuras en las que moramos. Quiero que haga eso. No quiero que cierre sus ojos, ni que se lo diga para usted, ni que no es para memorizarlo, es para impartírselo al que está al lado. Vamos, las estructuras en las que moramos son las estructuras que determinan nuestra prosperidad o nuestro fracaso, nuestra riqueza o nuestra pobreza. Porque todo depende de un diseño. Y nuestra vida está sobre estructuras. Casi nunca vemos eso, pero nuestra vida está sobre estructuras. De hecho, el Señor reveló a la iglesia la piedra fundamental. ¿Sabían eso? Y esa piedra es una piedra angular. En un edificio cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esa piedra se llama nada más y nada menos que el Altísimo Señor Jesucristo. Y Pablo advierte y dice: yo puse el fundamento, es decir, yo lo revelé. Ya lo tienen revelado, ya no van a decir, pero ¿dónde nos paramos? ¿Dónde? ¿Será aquí? ¿Será allá? ¿Dónde estaremos seguros? Ya no preguntaremos eso. Pero Pablo advierte y dice: mire ahora cada quien cómo sobreedifica. Una maravillosa estructura de riqueza es la excelencia. Esta me encanta, se las dedico a todos. La excelencia es una estructura de riqueza. La excelencia está asociada a una mentalidad divina. La excelencia está asociada a Dios literalmente, porque Dios es excelso. ¿Cuántos saben que Dios es excelso? ¿Sabe lo que significa esa palabra, excelso? ¿Quién puede decirme algo sobre esa palabra, excelso? ¿Quién sabe? Supremo, lo máximo. Así que la mentalidad de riqueza, la mentalidad de Dios es una mentalidad de excelencia, porque es su naturaleza hacerlo. De modo que he aprendido esto. He aprendido a hacer todo con excelencia, porque estoy consciente que lo hago para mi Rey y Señor Jesucristo. Entonces me esfuerzo al máximo. Quiero que quede bien hecho. Quiero que se vea bien. Quiero que exalte a Dios eso. Me gozo en hacer las cosas para Dios. No las hago a la aventura, no las hago a la ligera, no las hago porque tengo que quedar bien con alguien. Lo que hago, lo hago para aquel que dio su vida por mí. Pongo esto delante y digo: ¿para quién estoy haciendo lo que estoy haciendo? Para el que dio su vida por mí. ¿Cómo no voy a hacerlo bien? Sí, lo estoy haciendo para el que se sacrificó por mí, para el que murió por mí. Por eso me esfuerzo en hacerlo de la mejor manera. Pero la mentalidad mediocre de muchos hijos de Dios no les permite vivir en la excelencia. Por eso no pueden estar dentro de la estructura de riqueza, porque no calzan en la estructura de riqueza. La estructura de riqueza es una estructura de excelencia. ¿Saben eso? La gente muchas veces se queja de los ricos, pero los ricos tienen disciplinas que muchos hijos de Dios no tienen.
Por eso usted puede poner una gran empresa, mucho dinero en las manos de un hijo de Dios, y ese hijo de Dios no sabrá qué hacer con eso. Casi todas las personas que conocen a Dios cuando se trata de dinero defraudan. La actitud de muchos creyentes es desinteresada y es floja. Por eso no son excelentes. Por eso no pueden estar en la estructura de riqueza. La mentalidad mediocre de muchos hijos de Dios no les permite vivir con excelencia. Cuando tú vas a hacer algo para Dios, tienes que romper los límites de tu propia humanidad. No puedes hacer todo lo que todo el mundo hace, porque tú eres una persona totalmente distinta al que no tiene a Dios. Ahora, si tú no lo crees, ya eso es un problema. Si tú crees que eres igual al que no tiene a Dios, bueno. Entonces tú vas a decir lo mismo que dijera aquella persona que no tiene a Dios. Vamos a hacer un ayuno. Creo que tengo algo que hacer ese día. Lo hago después. No puedo. Me cuesta mucho ayunar. Eso es lo que hace cualquiera que no tiene a Dios. Dios te pide que sirvas en su iglesia, en su reino. Y tú dices, es que no me quiero comprometer porque no quiero quedar mal. Ya estás quedando mal. Porque no estás aquí solo para ser un accesorio. ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo piensa el que no tiene a Dios? Cuando tú vas a hacer algo para Dios, tienes que romper tus propios límites. Tienes que ir más allá de tus propias fuerzas, de tus costumbres, de tus hábitos. ¿Tú crees que Dios te dice, haz esto para mí? Porque para ti es como decía yo en estos días de alguien, como mascar chicle. No, Él sabe que tienes que hacer un esfuerzo. Él sabe que tienes que levantarte más temprano para llegar. Por ejemplo, el día domingo. Porque no tengo la conciencia para quién lo estoy haciendo. Usted está aquí para responder a un diseño. Y por esas situaciones que vienen esas estructuras de pobreza. Y nos echan a perder. Hágase así. Tenemos una mentalidad, hermanos, terrible. No nos deja ser libres de la pobreza espiritual. Y después queremos inspirar modelos a los demás, disciplinas. Eso no funciona así. No sirve. Estamos antidiseño, estamos atacando el diseño. Cada vez que hacemos algo contrario, atacamos el diseño. O estamos del mismo lado o no estamos del mismo lado. Así que tenemos que ir más allá de nuestras costumbres, más allá de nuestros malos hábitos. Si usted tiene hábito de impuntualidad, usted tiene que superar eso. Pero es una cosa extraña porque es un hábito de impuntualidad solo para la iglesia. Porque con el trabajo la gente no es así. Yo le suelo preguntar a las personas, ¿cuántas veces llegaste tarde a tu trabajo esta semana? En el mes, ¿cuántas veces llegaste tarde al compromiso en la iglesia? Cuando vas a hacer algo para Dios, tienes que superarte a ti mismo. Tienes que vencerte. Porque Dios quiere que tú lo hagas con excelencia. Así se agrada al Señor de señores. A Dios le gusta lo mejor, a Dios le gusta lo excelente. Y si voy a hacer algo para Él, porque sé que se trata para Él, que es el Todopoderoso, el Eterno, el Sublime, lo voy a hacer poniendo todo mi ser. No solamente mi mente, mis ganas, todo mi ser. Voy a poner todo en esto. La verdad me entristece cuando veo personas luchando con la flojera, luchando con la mediocridad, luchando con sus malos hábitos, luchando con las costumbres viejas, luchando con sus comportamientos carnales. Eso me entristece. Me entristece mucho la indiferencia de la gente, el dejar todo medio hecho.
medio puesto. Este tipo de personas son los que no hacen las cosas bien. ¿Y qué pasa con una persona cuando no hace las cosas bien? Usted, señor empresario, ingeniero, pastor, tienes que estar encima de esa persona. ¿Sabe lo que es eso? Doble trabajo, como dice él, porque ya no puedes hacer el tuyo, ahora tienes que hacer también estar. Porque el que no hace las cosas bien, hay que supervisarle todo, hay que revisarle todo. Usted me metió todo lo que yo le dije, vamos a ver si es verdad, porque cónchale, la otra vez me faltaron 10 cosas y entonces estoy. El que no hace las cosas bien, hay que estar revisándole todo el tiempo. No se hace confiable y un día usted dice, no aguanto esto, no puedo seguir así. Dice, Señor, ¿hasta cuándo? Y Dios te va a decir, yo te aviso. Y el día que Dios le diga, hasta hoy, ese día haga como hizo el Señor Jesucristo. Lo que tienes que hacer, hazlo ya. En otras palabras, no te quiero aquí, ya este no es tu lugar, ya tú no perteneces a nosotros, ya. A veces no entendemos el mensaje. Debemos estar dispuestos a darle al Señor Jesucristo nuestra excelencia. ¿Y sabes lo que cuesta la excelencia? La excelencia cuesta mucho esfuerzo. La excelencia no se logra haciéndolo relajadamente. La excelencia cuesta mucho trabajo. La excelencia cuesta sudor. La excelencia cuesta lágrimas, trasnochos, sufrimientos y estar dispuestos a darle a Dios lo mejor porque Él se lo merece. Sea lo que sea, Él se lo merece. Por eso algunas cosas no funcionan, hermanos. Por eso algunas cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque no lo hago como Dios quiere, lo hago como yo quiero. En otras palabras, no estoy en el diseño sobre edificando correctamente como se me ha dicho. Como se me ha dicho. Necesitamos reaccionar. Dile al que está a tu lado, reacciona. ¿Por qué les digo que tenemos que reaccionar? Porque es como estar en un letargo, avanzando por inercia. No podemos tratar a Dios como si fuese cualquiera. No podemos hacer las cosas para Dios como si las hiciéramos para cualquiera. Esto empobrece. Esa actitud empobrece. Esto tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque esto ata escasez y miseria a tu vida. En otras palabras. Y tienes que entender a lo que me refiero. No me refiero a dinero. No me refiero a bienes. Tienes que entenderlo. Ya lo dije, lo he redundado en estas 12 antepenúltimas ocasiones. Este tipo de actitud destruye la vida de cualquiera. Quiero que levantes una de tus manos y digas conmigo: la estructura de riqueza es una estructura de fe. Y la estructura de pobreza es una estructura de miedo. Otra vez, la estructura de riqueza es una estructura de fe. Y la estructura de pobreza es una estructura de miedo. Dile al que está a tu lado, esto lo tienes que internalizar. Cuando no nos damos cuenta sobre qué estamos edificando la vida, nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué esto sale así? ¿Por qué esto sale asado? ¿Por qué esto no funciona? ¿Por qué esto va por este camino? El que tiene fe es alguien que conoce a Dios y no está viviendo turbado y atormentado por el temor. El que tiene fe conoce a Dios. Eso es lo que dijo el Señor, lo dijeron los apóstoles, lo dice la Biblia, y esto es así. Esta es la verdad. El que tiene fe conoce al Señor. Dios no puede ser conocido sino por la fe. Por la fe. Por eso, ¿qué dice Hebreos 11:6? El que cree en Dios, el que conoce a Dios o el que confía en Dios, crea que lo hay, que lo encuentra. Porque Él es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, tú no conoces a Dios. La fe es el resultado de experimentar al Señor. Lo experimentas, por eso confías en Él, por eso le crees a Él, por eso solo quieres vivir por Él, por eso estás apasionado por Él, por eso solo quieres obedecerlo, servirlo, vivir, entregarte, consumirte en Él, porque la fe te deja conocerlo. El que tiene fe no está pendiente de que si le va a pasar algo malo en la esquina. ¿Sabes cuándo nos ocurren cosas tristes y malas y negativas y cosas que nos dañan? Cuando nos estamos moviendo sin la dirección del Señor.
estamos vulnerables. Pero el que vive por la fe siempre va a haber posibilidades en todas las situaciones de su vida. El que vive por la fe siempre va a ver las cosas con esperanza, con optimismo, con certeza y con confianza porque conoce a Dios. ¿Sabes que Dios es tan maravilloso? Todo lo hace con un propósito. Tú le dices, Señor, yo quiero que hoy suceda tal cosa. Y si no sucede, tú no te vas a molestar, ni te vas a poner bravo, ni te vas a poner triste, ni te vas a afligir, ni vas a pensar, ¿y ahora qué va a pasar? No, tú dices, yo hablé contigo, yo oré, yo te lo dije. Y si tú no lo quisiste hacer, sabes que hay algo que no me he dado cuenta, que podría ponerme en peor situación. Y me estás cuidando, porque yo sé que tú me amas. Y sé que esto no es para hacerme daño, sé que esto es por amor. Pero cuando no vivimos con fe, nos amargamos la vida y le echamos la culpa a alguien, incluyendo a Dios. Y pensamos que Dios es el culpable. El que vive por la fe no teme a la necesidad. El que vive por la fe no teme a la enfermedad, no teme al diablo ni a los demonios. El que vive por la fe no teme al terror, a la pestilencia, a la mortandad, no teme al hambre, no teme a nada. ¿Por qué? Porque es una persona que vive direccionada por Dios, porque sus labios no hablan engaño y su corazón está confiado en su Hacedor y en su Señor Jesucristo, y sabe que solamente confiando y creyendo en Él es que lo va a honrar. Desconfiar de Dios, no, eso sería avergonzarlo, deshonrarlo. No pienses que yo puedo desconfiar de Dios en algún momento. No lo creas, ni lo imagines. Pero ¿cuántas personas a tu alrededor han pensado que tú no confías en Dios en algún momento? Que tú has dudado de Él. ¿Cuántas personas te ven haciendo algo contrario a lo que el Señor te ha dicho que debes hacer? Eso pone en duda tu confianza en el Señor. El que vive por la fe vive creyendo en las profecías de Dios. El que vive por la fe no duda jamás de sus promesas. Y por eso se esfuerza. Por eso es valiente. Por eso se enfrenta a diablos, a demonios, a circunstancias. Por eso se atreve a poner un pie sobre el agua si el Señor lo dice y creer que eso se va a convertir en algo sólido. El que vive por la fe no tiene miedo de darlo todo y quedarse sin nada, porque sabe que el Señor es fiel y puede proveer. El que vive por la fe no le tiene miedo a quedarse sin nada físico, porque sabe que Dios puede crear de la nada. El que vive por la fe no tiene miedo de obedecer a Dios. Pero el que tiene miedo es como aquel que se le dio un talento. ¿Recuerdan la parábola del Señor? El Señor le dio a uno 5, a otro 3 y a este le dio 1. Mire esto, el Señor lo conocía de antemano. Al miedoso no le puedo dar mucho. Al cobarde no le voy a dar tanto. Porque los cobardes no heredarán el reino de Dios. El más miedoso fue el que tuvo miedo de invertir. Pero el más miedoso era el más escaso, el que tenía menos. Y el más miedoso fue el que el Señor le dijo, a este no le doy más. Lo que tiene, quítenselo. ¿Sabe cómo lo catalogó el Señor? Como un siervo malo y negligente. Al miedoso, al cobarde, a ese que el Señor le dijo, ¿por qué no entregaste mi dinero por lo menos a los banqueros? Hubiese ganado intereses. A ese cobarde que dijo, bueno, es que yo tenía mucho miedo, Señor, y pensé que era mejor que tú vinieras y luego yo te lo entregara. ¿Sabes que ese es el argumento de muchas personas hoy que dicen que aman a Dios, que sirven a Dios, pero viven en un, entre comillas, pseudo miedo para no obedecer al Señor? Son aquellos que dicen, yo prefiero no hacerlo porque no vaya a ser que entonces pase algo, prefiero no obedecer a Dios. Se atreven a no obedecer a Dios, creen más en su propia prudencia. Son aquellos que dicen, me como el diezmo, me como la ofrenda, me como la primicia, no lo doy como lo dicen que debo hacerlo. No, ni siquiera creen en esto, en que de esta manera voy a honrar a Dios porque tengo miedo de quedarme sin nada. Prefiero tomar ese dinero, invertirlo y ganar mucho más. Eso no va a ocurrir nunca. Usted está poniendo su capital en un saco roto. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría divina en usted. Estos son los argumentos de muchos que dicen, prefiero no obedecer a Dios en esto. Yo creo que es mejor hacerlo de esta manera. Son los miedosos.
Pero hay algo raro en este miedo. Mire, el que conoce a Dios no tiene miedo. El que conoce a Dios es generoso. El que conoce a Dios es valiente. El que conoce a Dios ama hacer su voluntad. No está midiendo, calculando, pesando cuánto va a perder, cuánto me va a costar hacer la voluntad de Dios. Un día lo asumí, Dios me lo enseñó. Hacer la voluntad de Dios me costará todo, incluyendo la vida. El día que yo no asuma eso, yo seguiré argumentando todos los días de mi vida si hago o no hago la voluntad de Dios. Pero el día que yo asumo la voluntad de Dios, hacerla me puede costar la vida. Ese día me definí con el Señor. Dije, no, estoy contigo, lo que me cueste, cuésteme lo que me cueste. Así que el que conoce a Dios vive confiado, y el que vive confiado, Dios lo prospera en todo. El miedo, vamos a decirlo conmigo, el miedo es una estructura de pobreza. Porque el que tiene miedo, dilo conmigo, deshonra a Dios. Y Dios no honra a los cobardes. El miedo es una estructura de las tinieblas del diablo. El miedo es la forma en cómo Satanás controla el alma de la gente, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, las intenciones. Aquellos que por el miedo viven toda la vida en servidumbre, tienen al alcance la gracia del Altísimo, que envió a su amado Hijo para vencer por medio de su propia muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. De modo que si quisieran, ya no tienen por qué vivir más en el terror de la oscuridad. Dile al que está a tu lado, el miedo nunca te va a dejar prosperar. Hay personas, hay matrimonios, por ejemplo, que tienen un problema, matrimonios que están en conflicto, y a veces nosotros le decimos, vamos a sentarnos a conversar, y no quieren porque tienen miedo de lo que pueda salir de esa reunión. Y la relación, por supuesto, no mejora, se empobrece la relación, más de lo que está. Cuando Dios te va a prosperar, ¿sabe lo que Dios hace? Dios va a probar la confianza que tú le tienes a Él. ¿Tú confías en Dios? Ok, Dios te va a probar. Dios te va a poner a prueba para ver si es verdad que confías en Él o no. Pero cuando Dios te va a prosperar, Dios dice, vamos a probar cuánto confías en mí, así como lo hizo con aquella viuda de Sarepta de Sidón, a la cual el Señor le envió el profeta Elías. La Biblia dice que en aquellos días había muchas viudas, pero Dios envió al profeta, a su profeta, a esta viuda en particular. La envió a ella, y cuando llegó a ella, le dijo que le hiciera comida primero a él. Y ella ya le había dicho, no tengo sino para hacerme una tortica de pan para mi hijo y para mí, y luego nos echaremos a morir porque no hay más. Y él le dijo, bueno, ¿sabes qué? Hazme primero a mí. Quiero que sepan que aunque el profeta le dijo, y le dijo de parte del Señor, hazme primero a mí, él no fue enviado por Dios a ella para quitarle el pan. El profeta fue enviado a ella para cambiar el destino de su vida. Y por eso le declaró, así dice el Señor, que la harina no escaseará, ni el aceite de la tinaja se acabará. Y es maravilloso ver a esta mujer, porque Dios sabía lo que había en esta mujer. Dios puso a prueba su obediencia, su fe, su confianza en Dios y su generosidad, porque el profeta tenía hambre. Puso a prueba a Dios su generosidad. Y ella hizo lo que se le pidió que hiciera, cómo se le pidió que hiciera, de la manera que se le pidió que hiciera. No argumentó y dijo, pero señor profeta, usted, con todo el respeto que se merece, ¿no cree que esto es un abuso de su parte? Yo soy una viuda. Estamos para que nos den a las viudas. Ella no argumentó, no se quejó. Ella hizo primero lo que se le pidió, como se le pidió. Y ¿sabes qué? Porque ella obedeció, porque el Señor hizo algo extraordinario, le dio una recompensa. Una de las cosas que me impresiona del profeta Elías es que Elías sabía perfectamente que él era un profeta del Altísimo. Y Elías sabía que cuando la voz del profeta sale para cambiar el destino de la vida de la gente. Nunca serás igual. Por eso yo he estado hablándoles tanto de esta palabra que se nos dio hace poco. ¿Cómo no vamos a rescatar esa palabra? ¿Cómo no la vamos a abrazar? No podemos soltarla. Porque esa palabra tiene que ver con nuestro destino. Y soltar esa palabra es soltar nuestro destino. Así que es maravilloso que Dios le haya enviado a esta viuda un profeta. Y no cualquier profeta,
nada más y nada menos que al profeta Elías. Yo estoy seguro que ella pudo ver que algo estaba a punto de ocurrir. Si el profeta le estaba diciendo esto, algo estaba a punto de suceder. Algo iba a acontecer. Esta era una mujer entendida en la unción profética. Yo pregunto, ¿cómo no confiar en Dios si solo en Él podemos estar seguros? ¿Cómo no creer a sus profetas si solo a ellos Él les dio una unción de rompimiento y prosperidad? Ahora, pero cuando usted mira a un profeta y no le cree, esa desidia atrae pobreza. Porque muchas veces el avance, el progreso, la prosperidad de Dios no viene por tu trabajo ni por tu esfuerzo, sino por lo que Dios declara en una palabra ungida. Y tú peleas por conquistar ambientes y situaciones y Dios dice, no, contigo lo voy a hacer así, será mi palabra. Y el día que creas mi palabra cambiarán tus circunstancias económicas. Y hay personas que no entienden eso, no entienden la unción profética, no la perciben, no la reciben. Así que esta viuda es desafiada por el Señor cuando le envía profeta a su casa. Ella no tuvo miedo, ¿saben? De hecho, el profeta al principio le dice, no temas. Y efectivamente ella no tuvo miedo. Ella no se llenó de temor y dijo, pero es que si te doy a ti no vamos a comer nosotros. Y recuerden que los varones siempre se les servía más por ser machos, varones. Bueno, pero yo a veces veo mujeres que comen más que 4 varones juntos. Por eso lo digo. Bueno, lo dejo ahí para que no. Ok. Lo que quiero decir con esto es que ella no tuvo miedo. ¿Sabes lo que hace el miedo? El miedo hace algo impresionante en las personas. Mira, Dios le pide a una persona que haga una cosa de una manera y la gente por miedo, mira lo que hace la gente, se atreve a desafiar a Dios, a desobedecerlo, a no creer en Él, a negarse, a oponerse, porque tiene miedo. Y ese tipo de personas viven en profundas necesidades, porque con el miedo edifican sobre una estructura de pobreza. Si tú pudieras imaginarte en tu mente 2 cimientos o 2 estructuras, pudieras ver la estructura de riqueza y la estructura de pobreza, te darías cuenta que en la de riqueza no aparece el miedo por ningún lado, ni el desorden, ni la desidia, ni la mediocridad. Todas estas cosas están del otro lado, del polo opuesto. Pero la confianza en Dios es una estructura de riqueza. La confianza en Dios no solo desata beneficios para ti, sino también desata favores para muchísimas personas. Cuando Dios hace esto, mucha gente es beneficiada. Tu confianza en Dios trae la gracia de Dios no solo para ti, sino también para otros. ¿Recuerdan el niño de los 5 panes y 2 peces? ¿Recuerdan? El Señor le dice a los discípulos en la montaña, cuando ellos vienen y le dicen, Señor, la gente está cansada, tiene hambre, despídelos. Y Él les dice, no, denle ustedes de comer. Y ellos comenzaron a mirarse los bolsillos. No tenemos plata para tanta gente. Y Él dijo, ¿y quién dijo que necesitaban plata? ¿Quién dijo eso? Esto es algo extraño porque Él ya los había mandado y estaban viviendo esa experiencia de que Él decía, vayan aquí, ya se van a encontrar con alguien, tomen eso y díganle que yo les dije. Y ellos iban y no pasaba nada, pero ellos tenían todavía muchos paradigmas. Y el Señor les dijo, denle ustedes de comer. Y ellos, ¿de dónde, Señor? ¿De dónde? Y recuerde quién era el administrador, ¿recuerdan? Entonces el administrador dijo, no, además este dinero lo tenemos dispuesto para otra cosa, no podemos invertir tanto en esta gente, cada quien que busque su comida. ¿Para qué vinieron pues? Debieron haber pensado hoy traerse su loncherita, su vianda, su cosa. Pero por ahí salió uno que es el modelo especial del reino, al cual el Señor mismo nos remite y diciéndonos que debemos ser como Él para poder entrar en el reino de los cielos. Salió este niño con los 5 panes y 2 peces. Señor, aquí tengo esto. Tal vez fui el único que trajo vianda, tal vez fue el único que trajo lonchera, porque sabía lo que podía pasar. Y se los dio al Señor. El Señor dio gracias y se multiplicaron y sobraron 12 cestas. Más de 25,000 personas comieron ese día. ¿Sabes qué?
Cuando tú no tienes miedo, ese niño pudo haber dicho, ¿y si le doy la comida y me quedo sin comida? ¿Cuántos días más vamos a estar aquí? Pero el niño no tiene miedo. Cuando tu corazón está alineado con Dios, tienes un corazón lleno de fe. Cuando tu corazón está alineado con Dios, Dios usará tu corazón y la fe que hay en él como un canal para suplir la necesidad que hay en muchos. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Pero ¿sabes por qué Dios no lo ha hecho? Porque hay mucha gente que tiene miedo de dar lo que tiene y quedarse sin nada. Dile al que está a tu lado, edifica tu vida sobre estructuras de riquezas para que puedas ver la prosperidad del Señor sobre tu generación. Yo quiero decirte esto de parte del Señor. Dios quiere usarte. Pero cuando te digo Dios quiere usarte, Él no está pensando solo en ti. En que tú te enorgullezcas y decir, ¿ves cómo soy usado por Dios? Él está pensando en la cantidad de personas que puede favorecer si solo tú te dejas usar. Y tal vez no te va a usar como tú esperas, con rayos y centellas, sino con tu propio dinero y con tu propia provisión. Y con tu propio sudor, con tus propias lágrimas, con tu propio trasnocho. Pero eso sí no nos gusta. Entonces decimos, Señor, no es así como quiero ser usado. El Señor está pensando en miles y millones de personas que pueden ser beneficiadas si tú construyes y edificas tu vida sobre estructuras de riqueza. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Y le dices conmigo al Señor estas palabras. Dile conmigo, Señor Jesucristo, quiero ser usado por ti. Pero no solo para ser prosperado yo. Quiero que sean prosperados todos a mi alrededor. Que miles de personas te puedan conocer. Porque tu mano poderosa y milagrosa se dejará ver. Porque yo estoy creyendo en una forma diferente. Porque yo estoy creyendo en un Dios que multiplica. En un Dios que no me quiere quitar el pan, que no me quiere quitar la harina ni el aceite, sino que quiere cambiar mi destino. Y hoy pienso que si de esos 5 panes y 2 peces pudiste alimentar más de 5,000 personas, ¿qué no harás si todos tus hijos edificamos nuestras vidas sobre estructuras correctas de riquezas, dando lugar a la fe, a la generosidad, a la confianza en ti, para ver a millones rendidos a tus preciosos pies, mi Rey y Señor Jesucristo? Y esto es lo que el Señor quiere, que a través de lo que estás edificando con estas estructuras de riqueza, tu fe también pase a otro nivel, tu obediencia pase a otro nivel, tu generosidad pase a otro nivel, y que puedas ver lo que Él es capaz de hacer, porque Él es maravilloso. Los entendidos en los tiempos saben cómo y cuándo hacer las cosas. Quiero que le digas esto al que está a tu lado. Dile, prepárate. Dile, tienes que estar preparado. Ya es tarde. Tienes que estar listo. Porque el nuevo nivel nos exige estar listos para lo que Dios quiera hacer. Debes entender que no es que te vas a preparar cuando el Señor lo pida. Cuando el Señor te demande algo, tú no vas a decirle al Señor, déjame prepararme primero, déjame ver cómo arreglo las cosas para poder hacerlo. No, sino correr a la voz de su autoridad. Correr a amar, a perdonar, a liberar, a sanar, a restaurar, a alimentar, a ayudar, a levantar, a sostener. Tienes que estar listo. Ya estamos aquí.
Ya es el tiempo. Ya es el tiempo. Padre amado, te damos el honor. Te damos la gloria y la alabanza solamente a ti, porque eres digno, digno, digno. Y todos los días estás trabajando en esto, en querer cambiar el destino de la vida de mucha gente que está perdida. El destino de mucha gente que está desviada, que está en oscuridad, que está en tinieblas, que están sufriendo. Y tú también sufres porque los amas al verlos padecer tanto. Tal vez aquí hay alguien hoy que quiera decirle: Señor, yo quiero entregarte mi vida. Quiero que cambies mi destino. Dame tu palabra. Si hay alguien aquí, yo quiero que venga ahora. Yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. Yo quiero que... El libro de Primera de Crónicas, capítulo 15. Yo quiero que usted confíe en el Señor. Yo quiero que le crea al Señor. Yo quiero que aprenda a vivir por esa fe de la que hemos estado hablando. Si hay alguien aquí que no le conoce, si hay alguien aquí que creyó que le conocía, pero su vida se ha desarrollado en una estructura de pobreza, Dios quiere cambiar tu destino hoy sobre la verdad y la fe. Tal vez tu caso ha sido que no has sobreedificado en el diseño que el Señor te ha mostrado y has querido construir tu vida a tu manera, de la forma que te ha placido. Y siempre vas a sentir esa insatisfacción en tu corazón, porque no hay nada de este mundo que pueda satisfacer nuestro interior. Siempre habrán vacíos si Dios no está. Si Él no está, siempre habrán necesidades, aunque afuera sobreabunden muchas cosas. Si Él no está, siempre habrá desesperación y lloro y gemir y lágrimas de dolor. Ven al Señor, confía en Él. Pídele perdón porque has puesto en duda sus palabras y sus promesas. Pídele perdón porque has desconfiado de lo que Él te había mostrado. Pídele perdón porque no has sido excelente en lo que Él te ha pedido hacer. Pídele perdón si has mantenido adentro de ti la estructura idolátrica del pasado. Pídele perdón si tu vida se ha basado en miedo, ese miedo que no te deja obedecerlo, ese miedo que no te deja servirlo con libertad. Tienes que reaccionar. Reacciona, despierta. Es el Señor el que te está llamando. Porque Él ha dispuesto un tiempo nuevo para ti. Él ha dispuesto una nueva experiencia. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Eres tú, Señor, quien conoces los corazones. Eres tú quien conoce los pensamientos y las intenciones. Eres tú el que escudriña nuestras vidas
hasta lo profundo. Gracias, Espíritu. Maravilloso Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Alumbra, Señor, donde hay tinieblas. Trae liberación donde hay cautividad. Glorifícate. Glorifícate. Santo, santo, santo. Tuya es la gloria y tuyo es el poder. Tuya es la alabanza. Tuya es la adoración, Señor. Solo tuya y para siempre tuya.